César Delgado Guembes ha sido oficial mayor del Congreso, conoce muy bien el tema de la administración y de los gastos y está con nosotros esta tarde. ¿Cómo está, César? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela. Dieron marcha atrás nuevamente, ¿no? Porque se vieron descubiertos en esta pretensión francamente escandalosa en un país que está atravesando una crisis económica importante, ¿no? Crisis económica importante, pero a pesar de todo, son efectivamente lujos que revelan niveles de ineficiencia en la gestión representativa del Estado y del régimen político que tiene el Perú. Lamentablemente se trata de prácticas que se vienen arrastrando y que revelan que a través del presupuesto del Congreso se utilizan estos recursos con fines que no tienen que ver con mejores resultados institucionales o funcionales a través del órgano parlamentario, sino de acomodarse dentro de los beneficios que permite el dinero estatal para conseguir prebendas y beneficios. Lo que me parece de alguna forma, Pamela, es que nos encontramos ante una situación novelesca porque es una narrativa la que estamos presenciando de carácter onírico. No nos podemos imaginar una pesadilla más grande que la que tenemos, a menos que recordáramos novelas como la de Rabelais en el siglo XVI o la de Jonathan Swift. Nos hablaban de Gargantúa y Pantagruel, o en el caso de Jonathan Swift, de Gulliver y los liliputienses. En este caso nos encontramos con personajes liliputienses que tienen la glotonería que tenían los gigantes Gargantúa y Pantagruel frente a espantosas maneras en las que se beneficiaban con hábitos y apetitos que ahora demuestran tenerlos y emularlos los congresistas peruanos. No todos, por supuesto, pero en general la mayoría se está comportando de una manera vergonzosa respecto de la manera en la que en otros parlamentos y en el peruano, en otra época, nos hubiéramos comportado. ¿Qué es lo que contempla el presupuesto del Congreso de la República respecto a la alimentación de los parlamentarios? Bueno, se prevé que se repita el mismo proceso que ha existido antes, que supone un reconocimiento a un sistema de buffet para que se ofrece en la parte posterior al hemiciclo del Congreso, en la sala Mariátegui, donde se sirven diferentes platillos desde que empieza la sesión hasta que la sesión termina, y que generalmente se hace ahora a puerta cerrada, y también hay una pantalla de televisión para que se siga la sesión, hay muebles cómodos para que los congresistas puedan conversar y de esa manera asegurar que los congresistas no abandonan el edificio del Congreso durante los procesos de debate y de votación, de manera que cuando haya... ¿Y ese servicio está completamente subvencionado o hay un porcentaje que paga el congresista de su sueldo? No. Lo que se refiere al buffet, sí, eso lo cubre enteramente el presupuesto del Congreso. Los congresistas sí pagan su propio menú el día en que hay sesiones en el comedor, pero el buffet, eso es totalmente gratuito, comprende desde café, infusiones, sándwiches, algún plato durante todo el momento en que hay sesión. Ese espacio de la sala Mariátegui está abierta para que puedan dispensar sus alimentos los congresistas. Correcto. Entonces, claro, la pretensión, el servicio estaba, pero no les gustó, querían más, lo querían más contundente. Entendemos que esa era la pretensión al incrementar el presupuesto para ese servicio puntual. Claro, pero el punto, Pamela, es, creo yo, uno anterior. Si es que efectivamente eso es necesario o si se trata de un incentivo perverso para que los congresistas cumplan con su deber, que es permanecer en la sala de sesiones mientras que hay debates y mientras que debe someterse a votación alguna materia determinada. Claro. Eso lamentablemente es lo que genera la calificación de esta práctica como una práctica perversa. Si tú analizas cómo se comportan otros parlamentos, por ejemplo, en el Parlamento sueco, ningún congresista, ningún diputado tiene la facilidad de que se le dé ese buffet. Es más, en el Parlamento sueco, cada
congresista tiene derecho a solo 7 a 15 metros cuadrados de oficina, mientras que acá han habido casos en los que algún congresista ha tenido 120 metros cuadrados y hasta jacuzzi incluido a comienzos del siglo XXI. Más allá de que en España, por ejemplo, tenemos para compararnos con un país latino como nosotros, mientras que el PBI per cápita de España es equivalente a 7 veces más puntos porcentuales que en el Perú. En el caso del Parlamento español, el presupuesto del Parlamento español equivale al 0.08% del presupuesto general del Estado, mientras que en el Perú el presupuesto peruano, del Congreso peruano, equivale al 0.56 para el año 2025. Han habido, por supuesto, picos mucho más altos, pero igual se trata de una cifra comparativa, porque si España tiene aproximadamente 1,5 veces más habitantes que el Perú y tiene 7 veces más PBI per cápita que el Perú, ¿cómo así en el presupuesto español se considera que se les reconoce 0.08% al presupuesto de las Cortes Generales, mientras que en el Perú es 0.56? O sea, es una cifra sumamente elevada que para atender las necesidades en el funcionamiento de un parlamento como el peruano, que solo tiene 130 congresistas, mientras que las Cortes Generales, si tú sumas Senado más diputados, tienen más o menos 615 representantes. Claro, la verdad es que es exorbitante. Nos has puesto en blanco y negro que austeridad no es un vocablo que está en la cabeza de la mesa directiva y de la parte administrativa del Congreso. Preguntados varios congresistas ayer, cuando empezó a rebotar esta pretensión de incrementar el presupuesto, todos decían, bueno, no, yo no sabía y en todo caso no debe aprobarse. Todos miran para el costado. ¿Cómo se hace? ¿De quién depende la aprobación de estos presupuestos y el incremento de gasto que hace el Congreso de la República en diferentes áreas? Mira, Pamela, si los congresistas actuaran conscientemente, sabrían que eso es consecuencia de la aprobación que ellos realizan del presupuesto del Congreso. El presupuesto del Congreso tiene diversas etapas. Primero se presenta más o menos en el mes de agosto, septiembre. Eso se debate primero en la mesa directiva, luego en el Consejo Directivo. Una vez que se aprueba en el Consejo Directivo, debería remitirse al Pleno para que lo apruebe, o de lo contrario, se remite a la Comisión de Presupuesto. Pero los congresistas deben conocer, tienen acceso a ese presupuesto, y en ese presupuesto siempre hay una explicación en el Consejo Directivo sobre los diferentes porcentajes, cómo se distribuye, para qué hay gasto, para qué no hay gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los congresistas aprueban muchas cosas sin saber qué están aprobando, lamentablemente, porque votan por consigna o votan por negligencia, para no hacerse paltas, para no hacerse problemas y para que no les descuenten el sueldo, pero no porque tengan conciencia de lo que están aprobando, no saben lo que están aprobando. Luego, cuando ya las cosas están hechas, perdóname la expresión de mi francés, Pamela, pero se hacen los cojudos. Y eso no debe ser en una república que no tiene recursos para dispendiar. Correcto, correcto. Ahora, acá dieron marcha atrás, pero por ejemplo, en estas bonificaciones que también suponen un incremento extraordinario en el presupuesto, eso, ¿cómo se aprueba? Por ejemplo, la bonificación de la que se habló hace unas semanas para los trabajadores del Parlamento, que además tiene una planilla sobredimensionada. Sí, efectivamente, hay demasiados trabajadores. Mira, otra comparación que podríamos hacer. Mientras que en el Parlamento sueco ningún diputado tiene personal particular, todos los asesores y los empleados son empleados y asesores de los grupos parlamentarios, porque son los que van a tomar las decisiones, mientras que nosotros les damos gollerías a los congresistas y finalmente ellos terminan contratando asesores que no saben bien de qué es de lo que se trata cuando llegan al Congreso, porque experiencia no tienen, son gente que llega, salvo algunos casos que van repitiendo y que luego van mutando de un congresista a otro, de un grupo parlamentario a otro, pero eso es excepcional. La regla es que paran trayendo gente de la calle para simplemente darles un puesto de trabajo. Y mocharles el sueldo además, ¿no? Porque me imagino que la contratación está así, te voy a contratar, pero me vas a dar tal porcentaje de tu sueldo, y mira cuántos mochasueldos hay. Y eso se hace a nivel
a nivel institucional, porque la deducción del sueldo para el grupo parlamentario, y no solamente para el congresista, se realiza de manera oficial a través de las planillas. Hay un acuerdo que permite que los trabajadores destinen parte de su sueldo para el grupo parlamentario. Eso también está ocurriendo. Entonces, es una perversión tras perversión debido a que los congresistas carecen de un perfil ético y que esté de acuerdo con las necesidades de un Estado donde lo público tiene prevalencia sobre lo privado. De lo contrario, estamos ante un sistema y a un Estado corrupto. Y infelizmente esto se va a multiplicar porque entiendo que la forma en que se ha creado la posibilidad de postularse al Senado no necesariamente es que el Senado va a ser una cámara más reflexiva, de parlamentarios con mayor experiencia y más ponderación para hacer la revisión de las leyes que emanen de la Cámara Baja. Eso no va a pasar porque estos congresistas, varios de ellos, me imagino, pretenden repetir el plato postulándose al Senado. Nuevamente, Pamela, mientras que no tengamos partidos políticos que sepan cumplir con el filtro que les corresponde para postularnos a candidatos que reúnan las competencias mínimas del perfil representativo, es decir, que tengan un perfil cognitivo, que sepan en qué consiste la Constitución, qué dice la Constitución, cómo se aprueba el presupuesto, cómo se contrata públicamente, cuál es la ideología de sus propios partidos, mientras que no tengamos congresistas que tengan un perfil ético, que sean probos y que los partidos se responsabilicen por proponernos a gente que ha sido previamente calificada, capacitada, de forma que la brecha que tenemos actualmente no se vuelva a repetir. Mientras que no tengamos eso, se van a seguir repitiendo los mismos problemas. Es un mito eso de que el Senado es la Cámara reflexiva, cuando tú no tienes partidos que se responsabilicen por hacer que esos senadores que nos propongan sean efectivamente reflexivos. Si no son reflexivos, no importa que sean 1 o que sean 300, igual van a seguir siendo irreflexivos. César, como siempre tan claro, te agradezco habernos atendido esta tarde.